No encuentro. Oye, aprovecho de darle la bienvenida a todos los que nos acompañan por YouTube, los que se están uniendo en este momento. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de devocional en esta primera sesión del año. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 28 y luego vamos a tener un devocional y vamos a continuar la reunión. Así que esperamos que la próxima vez que nos reunamos puedan estar presentes con nosotros. ¿Estamos listos, Pablito, para leer entonces Génesis 1 del 26 al 28? Súper. Lo, aquí lo tengo, sí. Y dice así: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra del Señor. Gracias, Pablito. Muchas gracias por la lectura. Bueno, este es un breve devocional nomás para poder probarles el punto, ¿no? Toda la escritura es misional, toda la escritura tiene el propósito de mover al pueblo de Dios en una vocación particular. Hay una teoría que ha surgido en los últimos años ya y que se ha incorporado a la teología, que se llama la teoría de los actos del habla y que dice que todo acto comunicacional tiene el propósito de empujar a la persona hacia una acción. Y eso es particularmente cierto en la Biblia. La Biblia no es un libro que simplemente nos provea información, es un libro que está buscando transformaciones más profundo que meramente un diario, ¿no? Un periódico que busca informarnos. Entonces es importante entender qué está diciendo Dios en estas primeras palabras dedicadas al ser humano. Dice Dios en primer lugar, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo dice en plural. Hay mucha discusión si es que allá hay una referencia a la Trinidad. Muchos otros dicen no, lo que pasa es que aquí hay una referencia, es un plural de magnanimidad de este Dios. Pero lo importante es que hace Dios, y el verso 27 dice, Dios creó al hombre, a la humanidad, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Hay un énfasis, ¿no? Varón y hembra los creó. Así que la creación de la humanidad incorpora la sociedad. No es posible ser imagen de Dios como llaneros solitarios. Estamos llamados en primer lugar, de nuevo, a que esto ocurra en comunidades. Y en este caso, en comunidades donde hay un complemento de los dos géneros. Pero es interesante ver también cuál es la vocación de esta raza humana. Verso 26 dice, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados. Y parece ser que estuviera comunicando dos cosas, porque dice por un lado, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo cual es enfático en el verso 27, ¿no? A imagen suya los creó, a imagen de Dios los creó. Pero está diciendo que se parecen a Dios, pero luego dice, y ejerzan dominio. Y aquí es donde es interesante entender un poco el contexto del antiguo Cercano Oriente. Acuérdense que este texto lo está escribiendo, si es que le hacemos caso a la tradición bíblica, lo está escribiendo Moisés. Y Moisés lo escribe para el pueblo israelita saliendo de Egipto. Y en Egipto, justamente, el faraón tenía, y los reyes en general del antiguo Cercano Oriente tenían esta función de ser imagen y semejanza del Dios del pueblo. Así que el faraón era la imagen de Dios, era el subregente, aquel que, vicerregente, ¿no? Aquel que tenía a cargo la administración, el gobierno del pueblo bajo la autoridad de Dios para los propósitos de este Dios. Así que por eso es que el faraón, no es coincidencia que fuera llamado el hijo de Amón-Ra, ¿cierto? Y gobernaba, que era el dios principal de los egipcios, así que gobernaba el pueblo egipcio con esa autoridad. Y él era llamado imagen y semejanza. Así que cuando hablamos de imagen no estamos hablando tanto de que nosotros nos parecemos a Dios, a veces nos perdemos un poco en esa discusión. Hay una referencia más bien al lugar de estos israelitas, acuérdense, de Adán y Eva, por supuesto, pero en particular de los israelitas que están leyendo posteriori, son aquellos designados por Dios para cuidar la creación, para cultivar la creación, para ejercer dominio sobre la tierra, dice el verso 26. Así que primero hay que entender que hay un rol que le corresponde al ser humano. A los presbiterianos les gusta recordar esto, ¿no? El mandato cultural, ¿cierto? Y tienen toda la razón. Aquí hay una misión del ser humano a cargo de todas las cosas, a cargo de toda la creación. Y todo lo que
lo que está en la creación es bueno en gran manera, dice el verso 31. Pero es importante entender esto porque esto significa que hay un lugar específico del hombre allí. Hay un lugar específico como representante de Dios para la sociedad y para la creación, y hay un lugar específico del hombre eh, como representante de la sociedad humana ante el Señor. Hay un rol sacerdotal, si se quiere. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Cuando Pablo dice entonces que somos nueva humanidad, los que estamos en Cristo somos nueva humanidad, está volviendo atrás. Está diciendo, bueno, esto que se desordenó en Génesis 3, ¿cierto? En la caída, este orden que se invirtió, donde la creación le dijo al hombre que rechazara a Dios, en vez de Dios dominando sobre el hombre para gobernar la creación, ese desorden ha sido restaurado en Cristo. Y ahora nosotros somos nueva humanidad y volvemos aquí a ser aquellos que bajo el reinado de Cristo estamos llamados a cultivar la creación, a cultivar, a cuidar, a prosperar nuestras ciudades, nuestros vecindarios y las vidas de aquellos que nos rodean. Así que la misión definitivamente incluye evangelismo, incluye que proclamemos la palabra de Dios, definitivamente. Pero hay que tener cuidado con reducirlo a veces, porque tiene implicancias cósmicas. Tiene la implicancia de invitar a otros a venir a pertenecer, a formar parte de esta gran historia de Dios. Y desde la primera página de la Biblia tenemos referencia a ello. La Biblia entera es un libro que describe la vocación del cristiano. Así que, hermanos, quiero animarles a entender lo que estamos haciendo, no simplemente como nuestros planes estratégicos de la iglesia. Tampoco quiero que entendamos que simplemente misional estamos ofreciendo una suerte de estrategia evangelística, método evangelístico. No estamos haciendo eso. Estamos yendo a la palabra de Dios para descubrir cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Y si esta es nuestra verdadera identidad, si nosotros somos el pueblo de la nueva humanidad, designados por Dios para cultivar esta creación, incluyendo nuestros vecinos, nuestras ciudades, entonces tenemos un tremendo desafío. Pero vamos, obviamente, vamos a saber eso más tarde. Vamos juntos en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Así que hay un llamado misional para todas nuestras iglesias y no son proyectos separados, son el gran proyecto de Dios desde principio a fin en la Escritura. Les quiero invitar a orar para responder al Señor en eso y permitirle al Espíritu Santo que nos use de manera que podamos ser realmente imagen de Dios, ser buenos representantes. En Simplemente Misional siempre hablamos de que nosotros somos hijos amados, miembros de la familia de Dios. Nosotros somos representantes, embajadores de Jesucristo, y nosotros somos siervos del mundo en el que vivimos, de nuestros lugares, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Y queremos orar en esa dirección también, para que seamos estos representantes como imagen y semejanza de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar hoy día juntos, reunidos para pensar la misión, para volver a pensar cuál es nuestra vocación. Más allá, Señor, de nuestros planes, de nuestras estrategias, te queremos pedir que nos recuerdes, que nos sostengas, Espíritu Santo, en el poder que tú tienes para sostenernos. No tanto en lo que hacemos, sino en quiénes somos. Que sea nuestra identidad impulsada por ti, lo que se despliegue en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, entonces, a realmente ser imagen y semejanza, a ser representantes tuyos frente a nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestras ciudades. Ayuda a que nuestras iglesias realmente sean estas vitrinas de tu carácter, de tu bendición, de tu santidad, de tu amor por el mundo, para que otros puedan venir y conocerte. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Buenísimo, gracias. Gracias, Diego. Rico partir así, profundizando en la palabra. No sé si quizás hay comentarios, quisieran comentar algo de lo que Diego nos compartió, súper abierto, eh, relajado, compartir ahí, no sé, algo que te llamó la atención de lo que compartió en Génesis 1, 26 al 28. Alguien que quisiera responder ahí, comentar algo. Me quedó todo súper claro y fue tan desafiante que quedé sin palabras ante lo que escuché. Interesante eso de ser la imagen de Dios, no en el sentido como tradicionalmente lo hemos escuchado, sino como esta, y que a veces se me olvida, en el contexto que fue escrito y por quién. Por ejemplo, Moisés sacando al pueblo
de Israel de Egipto, claro, ahí tiene otra dinámica de entender eso y que los egipcios veían al faraón como imagen de Dios. Eso te ayuda a entender mucho más el texto y lo que quiere decir. Eso me llamó mucho la atención. Buenísimo. Un texto histórico ahí de Génesis. Buenas, gracias. ¿Alguien más de los amigos que están? Me encanta cómo, a ver, siempre tengo miedo de decir que ahí está el inicio de la sociedad, como pensando en mi profesión, como, como sociólogo, me da como cosa decirlo, pero ahí está el inicio de la sociedad, ¿no? Lo que quiero decir es que me impresiona cómo desde un comienzo se empiezan a formar las relaciones. La relación entre humanos, la relación del humano con la creación, eh, y eso es muy sociológico, como una forma en la cual relacionarse, vincularse, no solamente en instituciones, sino también en formas de cómo relacionarse. Y una de las relaciones que siempre dejamos de lado es que, bueno, la sociedad en sí no son personas, sino que son relaciones complejas. Y una de las relaciones complejas que dentro del Evangelio siempre dejamos de lado son las relaciones con los objetos. Cómo nos relacionamos con las cosas que tenemos, con la creación, con las cosas inventadas, incluso con la comida, y son relaciones que necesariamente tienen que ser revividas por el Evangelio. El problema en sí no es el amor al objeto, porque el objeto es algo inerte, sino es cómo yo estoy amando al objeto. Por ejemplo, el uso que le estoy dando para que me está sirviendo. Y eso constantemente tiene que estar siendo redimido por el Evangelio. Es muy animante pensarlo así, porque producto del pecado, todas las relaciones sabemos que son destruidas y formadas solamente para servirnos a nosotros mismos. Y en ese mismo sentido, mi relación con un objeto X, con un computador, puede ser remedida por el Evangelio, puede ser para servir a los demás, y para servir al Señor y para relacionarme bien con la sociedad. Y ahí el Evangelio misionalmente tiene mucho que decir, tiene mucho a quienes están animando. Aún así, cuando el Evangelio no se exprese en palabras. Ya. Eso, gracias a Diego por el devocional, y por ahí le estoy diciendo por interno de que me hizo el devocional para el módulo de semillero. Gracias. Mira, buenísimo. Ya, ok, gracias por eso. Para no, claro, fue desafiante escuchar ahí a Diego, no reducir es una proclamación, pero no reducir solo a eso, digamos, y lo separo del resto de mi vida, ¿no es cierto? De la misión, eh, proclamar el Evangelio de manera integral, como está mencionando Pablo también ahí. Bueno, Perdón, si puedes decir ahí solo algo, porque tocaste un tema súper importante para que conversamos harto con Pablo también. quería pedirte, tú estás ahí conmoviendo la reunión, no sé si quería agregarte al lado mío aquí, porque después sé que en YouTube solo me Ah, voy a ver perdón, yo y tienes como que razón. voces que me van a estar hablando, la gente no los va a ver. Ah, tienes razón, perdón. Pónganse al ladito para que no me Ahí vean a mí sí, nomás. Eso, ahí ahí sí, pues sí, me ya, siento perfecto. acompañado, ya, Muy bacán. bien. Sí, estaba pensando en cómo a veces también en nuestro contexto, porque el contexto de alguna manera moldea la manera en que interpretamos la Biblia, ¿no? Y por mucho tiempo en una cultura occidental individualista, con una influencia fuerte de la filosofía platónica y la cosmovisión platónica, hemos entendido el mundo, y Génesis lo entendemos como, o la Biblia en general, como un libro que nos ofrece el evangelismo, tiene que ver con la salvación de los individuos, para sacarlos de acá y llevarnos al cielo, ¿cierto? Un cielo que es muy platónico, ¿cierto? ¿No? Que esa construcción de la idea de cielo tiene que ver con este mundo que es malo y queremos llevarnos y salir de aquí a esta bondad que está en el mundo de las ideas muy platónico, a diferencia del texto, porque dice el texto de que todo lo creado es muy bueno Mm, en su naturaleza, en su esencia. Y también dice que entonces, lo que decía Pablo de alguna manera, la gran narrativa bíblica no tiene que ver con la salvación meramente del individuo, sino de la salvación del individuo en la sociedad y en la creación. Y por eso es que cuando llegamos a la teología paulina, Pablo va a insistir en que la salvación tiene que ver, sí, con el individuo, pero también con la familia de la fe, con el pueblo de Dios,
y tiene que ver incluso con las consecuencias cósmicas, ¿no? Del mundo entero. La creación gime a una, dice Pablo. Entonces es muy importante entender eso para no reducir el evangelio, pero también es importante la manera en que lo comunicamos, porque a veces podemos pensar que de alguna manera lo único que tenemos que hacer es un método evangelístico, un mensaje, un panfleto que le entregamos a alguien. Y parece ser que desde Génesis 1 entendemos que esto no tiene que ver tanto con cómo lo hacemos, aunque hay muchas maneras y algunas más adecuadas que otras, por supuesto, sino que quiénes somos y qué impulsa ese quehacer. Y a veces nos perdemos un poco, ¿no? Es que yo tengo un método que, y este otro método, no, perfecto, pero si yo no estoy amando, si no estoy ejerciendo ese rol, esa identidad de ser representante de Dios, al amar a su manera a mis vecinos, ningún método aguanta eso. Por muy bueno que sea mi método, no voy a realmente alcanzarlos con el Evangelio de Jesús. Bueno, sí, he estado complementando, bueno, em, para que cerremos el tema del devocional y el compartir, pero em, pensando en lo que se está haciendo como simplemente misionero y todos los recursos que hay disponibles para que los puedan revisar aquellos que estén interesados en seguir profundizando en la misión intencional y una misión integral, muchos de esos recursos, hay muchos recursos prácticos, como si tú dices, ya, ¿cómo hago esto? Y así te animamos a que puedas considerar quizás hacer ciertas cosas, pero también hay muchos recursos que te ayuda a pensar en principios, como decía Diego, ¿ya? No es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Y gran parte de los recursos que están ahí son para ayudarnos a ver quiénes somos en Cristo, a entender la misión desde una perspectiva global, teológica bíblica, y no solamente de técnicas, ¿ya? Entonces, una vez que entendamos los principios, las técnicas pueden ir variando, pueden ir adaptándose, pueden tomar el contexto del lugar donde uno está. Cada uno de nosotros está en diferentes lugares, sirviendo en iglesias, en comunidades cristianas, entonces se va a ir adaptando y no a todos les va a servir lo mismo, tal cual, ¿ya? Entonces, simplemente para cerrar con eso. Amigos, les recordarles nomás, vamos a estar la idea es estar hasta las 6, entonces nos quedan 10 minutos, puede que nos pasemos unos minutitos, pero la idea es estar una horita. Queríamos poner un poquito al día solamente. ¿Cómo están ustedes en las iglesias locales? Quizá breve, pero pensando en este contexto de misión integral, cómo están las realidades de sus iglesias locales, han podido, para los que han llevado tiempo hemos ido trabajando juntos, han podido eh, implementar la visión, más que solamente de técnicas, la visión de lo que significa la misión como pueblo de Dios juntos de manera intencional en nuestra vida. ¿Cómo están en esas realidades? Cuéntenos un poquito abiertamente, y van desmuteándose y van compartiendo para que podamos nutrirnos de cómo está la situación, y de ahí simplemente vamos a mencionar cómo podríamos seguir trabajando y ahí podemos delinear qué necesitaríamos más para nutrirnos juntos y ayudarnos en el camino. Pero cuéntenos ahí un poco, abiertamente, libres, y los que se van desmuteando, pónganlo aquí al ladito para que la gente los pueda ir viendo. Eh, Cuéntenos cómo están sus realidades en sus contextos. A nivel misional, obviamente, también. Ya eso, ahí sí. Están pudiendo desarrollar la misión Ah, intencional. mira, para que nos pueda servir, les pueda servir a ustedes y también me ayuden a mí. Yo noto que he podido transmitir las ideas que hemos conversado acá en Simplemente Misional, pero como que las personas encuentran, oh, qué buena este pensamiento, qué lindo que podemos llegar a más personas con el Evangelio, pero me he encontrado con gente que le cuesta hacer relaciones, acercarse a las personas. Entonces encuentran fascinante el esto que estamos hablando de que sea relacional el evangelismo, hacer misión relacional, pero no sé, pues alguien me dijo, oye, a mí me cuesta interactuar con otra persona, me complica, es más, el ejemplo puede ser simplista, pero esta, a mí me cuesta saludar a los hermanos de la iglesia, entonces, no, ¿cómo me vas a pedir que yo pueda entablar una conversación con la otra persona? Entonces pueden haber un montón de razones, tal vez una no tan completa comprensión del Evangelio,
él mismo de ser persona introvertida, en fin, pueden haber un montón de circunstancias. Pero claro, me he quedado con la sensación de que entienden la idea, entienden todos estos conceptos y son desafiantes. Y Ujú, queda como que en algún momento avanzaré a acercarme a mi vecino y no llegarle al tiro con el panfleto claro. evangelístico, sino que a ganarme su confianza. Y parece ser que ese de lograr una confianza con él, pareciera ser que es trabajoso, entonces eh, como que lo dejo para adelante, tal vez pensando que nunca lo voy a hacer. Eso es un poco lo que podría decir. Ok, ok. Gracias, gracias Luis. Buena. ¿Qué más? ¿Cómo están sus realidades locales? ¿Cómo está en su iglesia a nivel? Quizá hay impedimentos que están viendo también, como menciona Luis. Hay gente que se está viendo como difícil Mm. conectar con gente, no sé. Sí, a nosotros, al menos en El Salvador, nos está pasando algo similar. Eh, Creo que estamos acostumbrados a que digamos, la evangelización y las misiones se hagan a través de programas y de sistemas, no Ok. de personas. Entonces, todo despersonalizado, todo desconectado. Y al final lo que generamos solamente es un simple activismo y un entusiasmo colectivo eh, residual, llamémosle, que dura 2, 3 meses y luego se vuelve a apagar y quedan los mismos de siempre. Ujú, No se está discipulando, no hay una relación que puede ser el fundamento y que yo creo que en el modelo de Jesús es el fundamento del ministerio. ¿Verdad? La conexión directa, la relación personal, el conocimiento, el acompañamiento. De momento, en la iglesia que estamos sirviendo, como les mencionaba al principio, es una iglesia pequeña, de muy escasos recursos a las afueras de una ciudad, en una, digamos, aquí les decimos comunidades semirurales, o sea, no hay calles pavimentadas, no hay muchos servicios como aguas negras o de aguas residuales, pero en El Salvador el fenómeno es que muchas personas viven en estas comunidades porque trabajan en la ciudad y se pueden mover con facilidad, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más encontramos es que el evangelismo de servicio, que fue una de las primeras cosas que hicimos, sí sirve porque genera expectativa acerca de la comunidad, pero si no hay un entrenamiento de las personas, de los miembros de la iglesia, en la forma de tomar a una persona, discipularla, acompañarla, bendecirla, hacernos, digamos, responsables, si queremos decirle así, de esta persona, no se sostiene el crecimiento, ¿verdad? mm, Entonces, eso es lo que hemos visto. Y ahorita que estamos planificando iniciar una comunidad en el centro, que estamos orando al Señor para que nos guíe si es su voluntad, y luego empezar por el tema de aprobaciones y luego iniciar con la obra. eh, Creemos que es a través de estas conexiones personales que va a ser digamos, la estrategia de poder acercar a Jesús a muchas personas. wow. Wow, gran trabajo. Gracias por contarnos eso, para saber también un poquito el contexto de la iglesia ya, de estar, bueno, orando por eso también. Y increíble, increíble las realidades que uno desconoce de cómo lo están Sí. haciendo en otro lado. Estamos tan metidos en la ciudad que a veces acá uno no ve que hay otras cosas fuera, otras realidades también. Así que gracias por contarnos eso, lo que están viviendo allá. Quería saltarme rapidito a ver si Viña, de repente Franco nos puede contar un poquito cómo está funcionando tu iglesia local, porque están plantando una iglesia. Entonces llevan un año. ¿Cuál es la realidad y el funcionamiento de la iglesia local ahí? A ver si nos puedes resumir un poquito. Actualmente la iglesia está dividida en tres congregaciones aquí en la región. Una está en Concón, en Reñaca y otra en Viña del Mar. La plantación donde yo pertenezco es la de Viña del Mar, donde estamos haciendo lo mismo que las otras congregaciones, en, además de nuestra reunión dominical. Trabajamos con grupos de crecimiento, que
muy parecido a lo que se llama comunidades misionales. Eh, Quizás tiene otro enfoque que cada vez está cediendo más al tema misional y a la intencionalidad de llevar la misión en el día a día. Ujú, Eh, Como hay muchas personas nuevas que a lo mejor no tienen esta dinámica, es un poco difícil implementarlo de manera más rápida, porque también se tienen que asentar algunas bases que son importantes dentro de una comunidad nueva. claro. Eh, eh, y además que esto que quizás es nuevo, pero siempre ha estado el tema de la misionalidad, como lo vemos en la Biblia, que está plasmado, es algo que siempre ha estado, pero no necesariamente ha estado en todas las iglesias y en toda la gente que asistió a una iglesia o tiene conocimiento de una iglesia. Ujú, Entonces, de alguna otra forma, esto va, eh, tiene que venir una deconstrucción del pensamiento para poder comenzar a pensar misionalmente. ya, Porque es muy difícil, como mencionan, todo lo que están hablando, que alguien comience a vivir una vida misional si no tiene comunicación con otras personas, si ni siquiera eh, se le hace fácil hablar con el vecino, si ni siquiera en el trabajo puede tener una vida ejemplar o una vida mm, misional, porque, no sé, es una persona que no sabe comunicarse con su compañero de trabajo. Entonces, necesitamos de alguna otra forma entender que esto es algo que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y tiene que estar en el día a día, en todo lo que hacemos, en mm, nuestra forma de hablar, en cómo nosotros criamos, en cómo nosotros vivimos diariamente, para que eso sea lo natural. La misionalidad debería salir por los poros. Pero es difícil, sí, po, porque tenemos el orgullo, tenemos el individualismo, tenemos muchas cosas que nos hacen salir de la misión que Dios nos llamó de ir y hacer discípulos, donde en el camino, ¿cierto? En todo lo que hacemos, y prefiriendo, no sé, vivir una vida encerrada entre cuatro paredes en mi casa, con mi familia solamente y ya. claro. Ok, Y es buenísimo. Ujú, difícil sí, hacer que eso cambie, porque es rico esta seguridad de mi hogar, es rico donde yo puedo hablarle a mi esposa, puedo hablarle a mi hija como yo creo que es correcto. mm, Pero al abrir tu casa, invitar a otras personas que quizás no conoces y empiezan a ver la dinámica que llevas en tu hogar, eh, eso es un desafío, sí. tanto como chilenos, como humanos, se nos hace difícil, se nos hace Sí. difícil poder vivirlo y aplicarlo. Entonces, estas comunidades, grupos de crecimiento, están de alguna otra forma eh, llevando hacia la misionalidad, pero estamos en el proceso. Bueno, Y estos como ayudas, tanto de simplemente misional, como también el esfuerzo activo de quien está pastoreando, quien está liderando, por lo menos en la plantación. eh, Siempre está el enfoque de cómo estamos viviendo misionalmente. Siempre está el ujú, llamado terreno. Oye, ¿estás hablando con tu vecino? mm, ¿Estás, cómo lo estás viviendo tu misionalidad en el día a día? No en tu discipulado, porque es fácil yo juntarme claro, no sé, con alguien que estoy discipulando y asentar bases del evangelio y hablar de lo lindo, maravilloso que es, transformador, pero después de que termina ahí, soy una persona no franca. mm, Entonces, eh, eh, ahí es donde es importante el liderazgo que está presionando siempre, intencionadamente, y que la gente que le sigue, que sería, por ejemplo, el equipo plantador, esté también con esa
con esa mente dispuesta a vivir la misión en todo, no Mm, solo en un área en específico o en un lugar en específico. claro, Eso es buenísimo. como vital. Bueno, bueno, y la oportunidad en la plantación, ¿no es cierto? No, partiendo cosas recién, entonces mucha relación, mucha... eh, es diferente a cuando la iglesia ya está grande o una iglesia ya más tradicional, por cambiar cosas, estáis plantando una iglesia y empezando al tiro a modelar relaciones, pero como decís tú, parte inmediatamente por el liderazgo, pastor, el modelo, viendo lo que está pasando. Alguien que es muy misional y que es muy relacional es nuestro amigo Pablo, que se pasea por los vecindarios, los barrios, comprando pancito, galletita y conociendo vecinos. ¿Cómo están viviendo tú, Pablo, de tu perspectiva, tanto iglesia local y personal? Tema de la misión, un poquito también en tu realidad para ir conociendo más también. No sé qué responder con esa introducción, em, pero algo que me impresiona, em, que me pasa con la iglesia local y también con otras congregaciones que saben dónde estoy viviendo, que saben lo que hago, me preguntan o se impresionan porque creen que es un trabajo muy difícil. Y yo por otro lado me siento muy mal porque lo siento muy fácil. Entonces me cuestiono, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré llevando buenas relaciones? Y creen que es difícil porque en el momento histórico en el que estamos, entablar una conversación con alguien que probablemente piense muy distinto a mí, es un momento en el que va a ser una conversación violenta, o que va a disgustar al otro, o voy a terminar enojado yo, o voy a romper una relación que ni siquiera se había formado. Em, y lo otro es que políticamente, al menos Chile, está en un periodo también muy violento. No se imaginan la tristeza que había en el barrio el domingo, después de las elecciones. Todo muy solitario, la gente se había ido temprano para sus casas y había negocios abiertos. Entonces, les impresiona como alguien cristiano que supuestamente ama al Señor puede estar metido en un barrio tan diverso, con distintas opiniones. Y a mí eso me preocupa. Onda, me preocupa no solamente por cómo yo estoy viviendo mi vida en el Señor y también misionalmente, sino me preocupa por qué la iglesia tiene ese pensamiento. ¿Qué está pasando? Quizás pasamos mucho tiempo lejos eh, en cuanto a la formación de relaciones. Yo nací en una iglesia en la que me dijeron no tenga amigos no cristianos. Eh, entonces, ¿qué está pasando? Algo sucede. Eh, y por otro lado, los desafíos de la iglesia local quizás no están siendo suficientes para animar al otro a vivir misionalmente. Wow. Me encanta esto que es posible vivir misionalmente en humildad e imperfección. Como Ujú, no necesitamos ser los mejores, pero claro. sí necesitamos ser humildes y escuchar al otro y no hablar antes que el otro. Algo que me cuesta harto. Eso, básicamente eso. Ujú, Y justo estamos pasando un periodo como iglesia que espero que nos estén acompañando en oración en ese sentido, ya. revisando la misión, la visión, los objetivos de la comunidad. Eh, y creo que una dimensión importante es no solamente cómo animamos al otro a ser misional, sino cómo estamos siendo misionales en el lugar de misión de la iglesia. Eh, y ahí hay que tomar decisiones. Claro. Incluso hay que estar animando a hermanos a venirse a vivir al barrio. Hay que estar, y son decisiones difíciles. Imagínate un Sí. hermano que está viviendo cómodamente con su familia y tiene a sus hijos en un colegio tranquilo. Mm, Animarlo a vivir en Santiago Centro, en Las Tarrias, y mandando a su colegio o a su hijo a un colegio municipal emblemático, es complejo, sí. es complejo. Entonces ahí se está pensando en cómo animar Mm, mejor a la iglesia a servir ya. al barrio. Ok. Eso. Y Buenísimo. Mm, más ratito, después de la comunidad en casa, voy a estar tomando una cerveza con dos vecinos del barrio. Así que por wow. favor, oren por eso. ¿Ves? Tremendo. Y Tremendo, compadre. quiero agarrarme a combo. Ya.
Cerveza misional, muy bien, estamos llegando a niveles ya inimaginables. Amigos, quiero dejarlos con Diego que nos va a explicar un poquito, porque se tiene que retirar, pero nos va a explicar un poquito la idea y plan que podría funcionar para el año, entonces para que pongan atención a eso. Ujú. Gracias, Nico. Sí, la idea es contarles un poquito lo que hemos pensado para este año y la manera en que queremos trabajar a lo largo del año, pero también, por supuesto, después escucharlos a ustedes, reaccionar a ello, contarnos qué opinan, y ahí Nico va a ir tomando nota y después vamos a poder cocinarlo de nuevo y presentarles algo un poquito más conversado. Nuestra idea es tener una reunión mensual junto con todo, una reunión de capacitación misional, como lo hemos hecho hasta ahora, y también, además de eso, tener una vez al mes, al menos, aunque depende de cada grupo, un pequeño grupito de acompañamiento. Es decir, donde quizás, por decir algo, ¿no? Quizás Franco, Luis y Nico se juntan una vez al mes, tienen un tiempo de oración, tienen un tiempo de pensar en cómo están las iglesias y un tiempo de reflexión acerca de lo que hemos aprendido con todo, lo que hacemos con todo, si bien es reflexivo, normalmente toma tiempo de decantar y masticar. Entonces, ese segundo momento del mes, nos permitiría conversarlo, pensarlo y aplicarlo en nuestras iglesias. Oye, ¿cómo estáis en esta área? ¿Cómo estamos en esta área aplicando esto? No sé, por ejemplo, la estructura de los grupos DNA, ¿cómo lo haces tú? Las dificultades, hemos encontrado a veces que hay temas contextuales, temas culturales, que decimos, mira, esto funciona, no funciona, me funciona así bien, me funciona así, y el acompañarnos y conversarlos ha sido de tremenda riqueza. Así que queremos armar esos grupitos pequeños, y una vez que lo conversemos, queremos proponerles esos grupos y esos orden, armarlos en WhatsApp, dejarlos ahí funcionar para que ustedes se junten una vez al mes y tengan esa reunión de oración y de pensar y compartir juntos en conversación de cada tema. Así que esa es la propuesta para este año. Esto significaría una reunión al mes, normalmente una hora y media máximo, junto con Todd, y además una hora al mes que sería para conversar y reflexionar juntos en estos grupos más pequeños. Esto sería súper importante también, que le voy a pedir ahí a Franco que tome nota para después poder publicarlo, porque es importante ir publicando esto. Entonces, grupos pequeños en el Instagram, y estamos pensando en tener una primera reunión junto con Todd, o la última semana de mayo o la primera semana de junio. Así que me gustaría saber qué opinan ustedes, si última semana de mayo o primera semana de junio. Así, no sé si ustedes me quieren contestar de inmediato. ¿Qué prefieren? Sería probablemente el miércoles 31 o el miércoles 31 de mayo o miércoles 7 de mayo. 7 de junio, perdón. 31 de mayo o 7 de junio. Yo me iría por la última de mayo, no sé los demás. Yo igual. Última de mayo. Roberto decía 7 Me de va a estar junio. dividido, ¿ya? Sí, entonces tenemos 2 votos por mayo. Ya Pablo votamos y el domingo ya, pues. Mayo, por Vamos a acá, votar de mayo. nuevo. ¿Qué Mayo día sería? y ¿Mayo? Franco. De mayo. Miércoles. Miércoles 31 o 31. martes. Ah, Ah, ya. sí, está bien. Martes o miércoles. Miércoles sería. Sí, ya. Sí, Miércoles, ¿ok? sí. A la misma hora probablemente, a las 5 de la tarde. ¿Qué hora en El Confirmo. Salvador? ¿Cuánto de diferencia tenemos? En este momento son las 4:08. Uy, harta Ah, diferencia. perfecto. Ahorita, ya. Y se pone más difícil después de junio, creo. Se pone a 4 horas, Ah, wow. Wow. creo. 4 o 3 horas, algo así. Ya. Ujú. Ujú, ok. Bueno, vamos a proponerle a todos la idea del 31 comenzar de nuevo a las 5 de la tarde. Les voy contando, por supuesto, en la medida en que él me confirme, porque no vamos a disponer de la agenda de todo en este momento. Pero sí quería contarles que los recursos de Simplemente Misional están en la página, pero vamos a seguir produciendo cosas. Yo ahí vamos a mandarle un videito para que Franco pueda compartirlo. Justamente del tema que estaba sacando Luis, el tema de cómo tener buenas conversaciones evangelísticas misionales. Ese es un documento que está en la página, excelente recurso, por favor léalo, revísenlo y piensen en cómo podemos decantarlo para nuestras comunidades. Pero vamos a producir un videito para que también pueda ser algo que podamos compartir con nuestras comunidades. ¿Ok? Ujú. Amigos, yo me tengo que retirar, así que les dejo con Nico para que puedan masticarlo, pero ¿Tú creo que vas a parar la grabación? Porque si te sales, sí, vamos a tener que parar ya. la grabación, ¿ya? Lo que va a quedar de afuera de la grabación lo vemos nosotros. Si hay alguna otra idea, lo voy a anotar y de ahí cerramos para que puedan ir también. ¿Ya? Perfecto. Pero termine nomás. Un abrazo a todos, también a los que nos van a ver por YouTube. El Señor les bendiga y nos vemos el próximo mes.